Bueno, llegó el frío a Salta. Como hace frío, invitamos a un peronista que nos acerque un poquito de calor a la casa de Censurado. Está Guido Yacosa. ¿Cómo estás, Guido? Muy bien, muy bien. Debe decir que traigo calor de choripanes. Viene Claro, calor peronista de el choripanes. fueguito. Muy bien, muy andás, contento Diego? de estar aquí. ¿Todo bien? Sí, sí, contento de la invitación. Muchas gracias. Sí. Bueno, no dejan de pasar cosas, ¿no? Todo el tiempo, no nos da descanso, no nos da respiro. ¿Vos pensabas que después de la semejante campaña que se hizo en la provincia de Salta, y más que todo en la capital, vos decías, bueno, acá va a haber un descanso, no hubo descanso, el otro día siguieron las cosas y lo... Siguió de inmediato, sí. Lo primero que pasó fue, yo dije, bueno, después de ese domingo voy a descansar un poco de las declaraciones, los medios, ya la voy a tener saturada todo el mundo. Yo mismo me salía mi videito en el celular y ya decía, otra vez El aleatorio de TikTok. Ya no te querías ni ver. No me quería ver yo ni solo. Pero lo cierto es que la semana esa se empezó a hacer una discusión de sentidos respecto de qué tal había sido nuestra elección. Porque claro, el gobernador se encargó de nosotros diciendo, no, que hemos hecho una elección malísima, una cosa así, o ahí están los que me intervinieron, que el frente, que el Partido Justicialista era de mi frente, era mío, bueno, todas esas cosas. Y al otro día dijo que habíamos hecho la peor elección de la historia del justicialismo. Sí. ¿Y la estadística qué dice? ¿Fue la peor elección o en realidad ellos estaban...? De hecho, la legislativa anterior, que es la del 2021, es un PJ oficialista, no el de Tizi Carbón nuestro. Claro. No, con nosotros nomás, y así saliendo tercero, sino uno recontraoficialista, con cartelón por todos lados, no sé qué, sacó menos votos que nosotros, menos porcentaje que nosotros, siendo los recontraoficialistas en ese momento. El PJ salió séptimo. Claro. Nosotros, con un frente hecho 48 horas antes de la presentación de lista y con una campaña hecha a pura militancia, ¿no? Porque nosotros no somos testigos de... Yo veía los actos del oficialismo y contaba la cantidad de sueldos que había nada más ahí, ¿no? De militancia rentada, de aparato, de aparato comunicacional. Y nosotros todo con cada ministro y cada secretario encargado de escuela. Así, todo encima, con auto. Claro. Encima, lo que se veía también que La Libertad Avanza tenía también su estructura. Era un aparato nacional, con un montón de infraestructura y además de eso con dinero, con muchísima publicidad en redes sociales, que es el fuerte de la propaganda. Y por otro lado, el gobierno provincial con también lo que ya sabemos, ¿no? Lo territorial, las escuelas superorganizadas, el voto electrónico, que no dejamos de dudar, y que muchas veces ponías la boleta en el aparato, en la máquina, y te aparecía el primer candidato Biela y muchas cosas que contra todo eso batallando nosotros, y le clavamos un tercer lugar. Entonces hubo que salir a dar esa discusión, porque el aplastante aparato comunicacional siguió la campaña poniéndole un nombre, como en la nuestra, un resultado malo. Y nosotros tuvimos que salir a explicar por qué nosotros estábamos tan contentos. Claro, y aparte tuvimos un día ante el PJ, digamos. Claro. El tema acá es, por ejemplo, si vos comparás la situación que pasó hace poco en Capital Federal, el resultado de Rodríguez Larreta. Sacó un 8% y celebraban que Rodríguez Larreta estaba vivo, pero hace poquito, hace un año y medio, un año y 8 meses, había sido candidato a presidente. Sí. Con haber sido cuántas veces jefe de gobierno, legislador, jefe de gabinete también. Así o sea, Rodríguez Larreta es una figura instalada a nivel nacional y ese 8% se celebraba. Porque decían, peleó con dos estructuras, la nacional y la estructura también del peronismo allá, ¿no? Que era fuerte, digamos, la estructura de Santoro, de militancia más que todo. Así que bueno, eso llamaba la atención porque se celebraba un 8% de la reta y porque se decía que era un mal resultado el de Yacosa, el 7%, o el Frente Justicialista Salteño. Todo eso les iba a la elección, una semana de eso. Y encima una semana en la que empieza a haber un increciendo y entonces esta misma militancia rentada del gobierno se empieza a presentar en el Partido Justicialista. Claro. Que ni siquiera eran PJ. En algunos casos sí, al principio empiezan a presentarse unos compañeros como diciendo queremos hablar, estamos preocupados por el resultado, todos venían del Granbur, ¿no? Te vi ahí dando la cara, había algunas personas que son dirigentes de Gustavo Sáenz. Dirigentes de Gustavo Sáenz, fueron así. Entonces, bueno, al principio fue... Pero la semana concluyó con el partido tomado por un grupo de salames. Rota la cerradura. El domingo apenas se conoció que otra derrota más, que fue la de Santoro en Cava. Que hizo una excelente elección, salió segundo, pero bueno, derrota al fin. Claro, porque se había dicho que se podía ganar. Estas son las cosas del optimismo electoral, ¿no? Nosotros también, en la campaña, nos decían, ¿y ustedes van a ganar la elección? ¿Y qué va a decir el candidato? Obvio, van a entrar hasta los suplentes. Claro. No, yo no conozco ningún candidato que diga o que vaya a un barrio y decirle nosotros vamos a perder, vamos a salir así. La gente automáticamente... Sí, dice, ¿para qué te acompaño? Claro, exacto. Entonces, después eso a veces viene de boomerang y dice que no ibas a ganar. Mirá, Santoro, ahí tenés.
Pero bueno, todo eso le puso marco a una cosa muy corrupta en la política salteña, que fue el asalto al PJ por personero. Un asalto a mano armada. Sí, además por... Porque rompieron la cerradura. Un diputado provincial les puso amparo discursivo a estos tipos que después eran claramente alineados con el gobierno y entonces fueron y rompieron la cerradura del PJ, hicieron destrozo adentro, se grababan videitos en la puerta como si fueran... Claro, bueno, típica mentalidad influencer, ¿no? Sí, la frontera entre el delito y el TikTok, pero en una versión absurda. Bizarra, sí. Y entonces hubo que seguir sosteniendo, al punto que hubo unos que me querían invitar a un debate con estos sujetos, estos elementos. Sí, claro, porque hay nomás los medios, como parte del fenómeno en el cual se cultivan los monstruitos de la política, dicen, mira qué divertido, si a este lo hacemos chocar con aquel. Claro. Pero aparte, por acá pasó también Walter Guayar y se refirió a este tema. Y él dice, a ver, si vos me decís, hay un grupo de dirigentes en el Partido Justicialista que no son parte del PJ intervenido, del espacio más amplio con el resto de los partidos, que quiere hablar, y vos sabés que son dirigentes, o el senador de Orán, el diputado de Orán, un dirigente de trayectoria de Orán o de cualquier departamento de la provincia, me imagino que estás dispuesto a dialogar, a charlar, como siempre, ¿o no? Sí, por supuesto, pero no con un par de elementos rayando en el crimen, que están un domingo a la noche rompiendo la cerradura del PJ. Eso es un asunto policial y ya. Claro, no en toda la campaña, porque cada vez que podían iban con estos mismos estaban puestos para impugnarnos a nosotros, eran oposición de los opositores. Iban a hacer bardo donde estuviéramos. Sí. Acto al que estuviéramos. Así que no ha dejado descansar la campaña. Claro, pero digamos, hoy vos ves, te retiras un poco y siempre ves las cosas a escala, como dicen, y hoy ves todo lo que pasó con el PJ, estos energúmenos que tomaron el partido, que después lo desalojó la policía, que lo metieron preso porque hicieron un desastre. Y vos decís, la verdad que me parece que no hay ningún lugar en la historia para ese tipo de personaje, ¿no? Porque no hay discusión política, sino es la bravuconada y tomar el partido sin hacer planteos políticos. No, y son mandados. Claro. No tienen entidad propia, sino como algo que uno anota con preocupación en la democracia salteña, que hay una especie de grupos de choque para oficialistas operando en la política. Entonces, en eso. Después, ¿quiénes son los sujetos? Ni vale la pena mencionarlo. Sí, ¿y el fallo de Servini de Cubría, qué tal lo digeriste? Y el fallo me sorprendió porque, la verdad, como abogado me sorprendió porque yo conozco cuál fue su propio fallo cuando Alberto interviene el distrito Jujuy, porque los diputados de la provincia de Jujuy estaban por votar una constitución que era contraria al ideario del peronismo. Y entonces ella dice, el Consejo Nacional del PJ tiene facultades cuando ve una cosa como esta. Exacto, para ordenar sus tropas, referéndum del Congreso, etcétera. Lo dice. Entonces era esperable que sostengan lo mismo. Falló a favor también de una intervención del Frente Grande acá en Salta, también porque los que estaban conduciendo el Frente Grande en ese momento estaban haciendo alianza con quienes el partido con una línea que el partido no aceptaba. Bueno, aquí era menos discutible porque era la misma carta orgánica, las mismas razones, y salió con una... A mí me parece que toda esa justicia federal en la ciudad de Buenos Aires, inclusive la honorable jueza Servini, está irradiado de politización mala, ¿no? Sí. De lawfare, de cuentas corrientes políticas. Entonces me parece que, la verdad, así entre nosotros, me parece que Servini de Cubría le hizo un favor de papel a alguien. Claro. De papel, porque le habrá dicho al hacerle el favor, o por lo menos esto subyace en todo el derecho de la cuestión, le dice, te van a intervenir igual. Claro. Solamente te estás aprovechando de que no hicieron el Congreso en su oportunidad porque fue la muerte de Francisco, entonces se postergó. Claro. Y eso, pero una vez que el Congreso Nacional del Partido Justicialista decide que te interviene el distrito. Creo que fue unas pocas horas después del fallo de Servini. Claro, 3 horas después. Bueno, pero sirvió para un par de fotos de algunos personajes de acá de Salta en la puerta que no se del entiende, PJ, lo único que parecen querer es dejar un poco de enchastre, claro. Porque yo lo conozco a los muchachos, a los abogados ahí. Saben que se terminó la guerra. Claro. Saben, es decir, el Congreso, en la Carta Orgánica del Partido Justicialista, el Congreso Nacional no tiene que tener motivos siquiera. Lo puede decidir por una cuestión de estrategia política. El Congreso Nacional del Partido Justicialista es el Partido Justicialista. Lo único que está por encima de ese Congreso Nacional del Partido Justicialista es Perón que venga a tirarte las patas. No va a pasar más. Oye, en cuestiones de asuntos políticos también prima la no injerencia de la justicia, en este caso federal, en las decisiones políticas partidarias. Obviamente que no sea parte de la Constitución la cuestión, y de los tratados internacionales, pero siempre la decisión política por estrategia,
ideológica o porque los compañeros o algún compañero se desvió y se fue, está trabajando para otra fuerza política, o sea, es inapelable. Es inapelable. Es inapelable. Pero ahora se hacen como los que no, el dictamen de Scotia de Cervini mata al Congreso, Claro, como si sí, fuera sí, billetera sí, sí. mata Galán. Claro. Como si no tuvieran experiencia en todo esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que Fingen uno dice, sí, demencia. fingen demencia. ¿Por qué fingen demencia? Bueno, hay solo dos hipótesis. Uno, frustración humana, ¿no? Que ellos querían, que no le han dado y que entonces una emoción. Sí. O si uno cree que tiene alguna racionalidad, el propósito de enchastrar el espacio, de dejar enchastre en el escudo del PJ, en Claro. la insignia del justicialismo, como un campo. Usarlo para las próximas, para las elecciones. Usarlo nacionales. como generando Nacionales. discordia, tener tensión, tener discursos. Es decir, Ellos lo disimulaban hasta, creo que un par de días antes de las elecciones venían disimulando, como que no daban importancia, bueno, intervinieron el partido, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, nuestra estructura, cosa que es cierto, ¿no? Pero después terminó la elección y parece que le volvió a picar la cosa. Me parece que también es el resultado, ¿no? Porque algunos analistas decían, che, y si vos fijate que tenías un 30 y el PJ sacó 7 y la Libertad Avanza sacó 5, si sumás los dos espacios, ganaba Gustavo Sáenz. No sé si eso le activó las alarmas al oficialismo. sí, y además la visión de octubre, porque si bien Yo creo que es la clave es esa. la clave es octubre, y en ese octubre, esto que dicen que nosotros hemos hecho una mala elección, ni ellos se lo creen. Es decir, tanto ellos, llamémosle los ellos, ya que el Eternauta está de moda. Lo habilita, ya que el Eternauta lo habilita. Sí, los ya que sellos. los ellos consideran que nuestra elección es tan malísima y nosotros estamos tan contentos con nuestra elección, los dos sabemos. Claro. Los dos saben. Nosotros estamos contentos con nuestra elección porque hemos hecho pie y le hemos dado resistencia en el momento que lo necesitaba al espacio político, y ellos se han quedado sin acceso a ese espacio político. Porque en octubre va a ser una tensión entre Cristina y Milei, por ponerlo fácil, peronismo y antiperonismo, todos esos vectores que operan en el pensamiento, en la realidad política, y que en octubre se vuelven crudos y polares. Claro, Y ahí ¿no? no están, y ellos dicen, del lado de la Libertad Avanza, que estaban nuestros amigos, estaba el PRO, estaba todo eso, ¿de dónde venimos? Nos han hecho una pared que estamos fuera. Claro. El gobierno provincial de Salta. Claro, y con la elección que tuvieron, ¿sabes qué? Les dicen, chao, nos vemos. Nos vimos, vos aquí no te cortás más. Claro. Ahora a ver si te apropias del PJ. Pisado el PJ por Cristina Claro. y por la militancia justicialista de Salta, que Claro. salió y No lo tienen llenó por al dónde espacio. salir. No tienen Claro. el espacio nacional por donde salir. No, y aparte, siempre lo charlamos, me parece que hay, en las elecciones nacionales se vota dos modelos económicos. Es decir, uno llevado adelante por estos liberales, neoliberales y toda esta gente, y el proyecto económico peronista. Entonces, ahí está, y se polariza ahí, y el que salga en el medio es el sándwich, y el que salga afuera... Recordemos, si no, las elecciones de 2019, donde Urtubey intenta hacer un provincialismo Sí, sí. Sí. en medio de las fuerzas nacionales y Por la siendo vía del gobernador y poniéndose Claro, al teniendo frente todo el aparato. y toda la cuestión, y no hay lugar, y esta menos. Entonces, yo lo veo con preocupación porque nosotros necesitamos a muchos compañeros que están ahí atrapados, ¿sí? Atrapados, ideológicamente desbrujulados, Puedo decir, condicionados. dentro del esquema provincial hay muchos que son compañeros y que quizás no pueden salir de ese esquema porque No se pueden mostrar. son por- intendentes, no porque se son pueden- diputados, porque tienen Están porque están comprometidos. contenidos, porque están además desbrujulados, porque también tanta pertenencia a la administración pública, alineamiento con una conducción que los ha ido llevando fuera del arreo del peronismo, también están medio con los patitos desordenados. De hecho, ahí están los kirchneristas, hay unos kirchneristas que ahora ya son clandestinos adentro del oficialismo. Y sí, ya no se pueden mostrar. A todos ellos y a todos los ciudadanos los necesitamos en la construcción de la mayoría, pero para eso lo tenemos que esclarecer, Sí. y entonces me preocupa que los que estaban en el Partido Justicialista, en vez de volantear hacia el lado del diálogo, volanteen hacia el lado de la discordia, del enchastre, de la toma del partido, de la Claro. foto devolviéndome la llave, del dictamen Sí. vale más que el Congreso. Del bardo es más bien una toma de mejor posición por parte del Ejecutivo Provincial, o sea, de Puede Gustavo ser, Sáenz. sí. Mejora la posición para un diálogo. Para el diálogo. Yo espero, Sí. porque el diálogo tiene que darse. Tiene que darse. ¿Vos crees en eso? ¿Vos crees Sí. que tiene que haber la apertura suficiente? Porque se está produciendo en varias provincias la apertura y el diálogo hacia sectores de los gobernadores, ¿no? Porque además, el gobierno tiene que acusar formalmente el golpe.
de haber perdido, en la capital si se quiere, pero haber perdido la bandera de la victoria. Por más que dijesen lo que dijesen, Claro. todos sabíamos que la elección se medía en quién ganaba la banca para la capital. Sí. Uno veía los análisis de la prensa nacional y decía, bueno, aquí está la cuestión. Bueno, que acusen el golpe programáticamente, ¿no? Programáticamente, porque no lo han hecho, al contrario, luce que hay desconcierto, esto del IPS es una pérdida de aceite Sí. brutal. Claro, bueno, por eso, permíteme que te saque un poco de la política partidaria, ¿no? Y vamos un poco al panorama nacional, ¿no? Y los embates que estamos teniendo, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos estos embates que de alguna manera tenemos que tener algo que decir, ¿no? Por ejemplo, Derecho a huelga. reglamentado por Mila y Adrián. Sí, efectivamente, un decreto, el 340, un decreto de necesidad de urgencia, salió publicado en el boletín oficial, Sí. donde se reglamenta el derecho a hacer huelga y habla de los servicios esenciales. Vos, Los Guido, que servicios sos esenciales, abogado. que ahora voy a decir cuáles son, no se puede hacer huelga, o sea, cuando se hace huelga, No. se puede hacer, pero cuando se ejerce el derecho de huelga, Es una hay que cosa que la hemos garantizar el visto un montón de veces. 75% El tema de la prestación reglamentación normal de del servicio. cualquier derecho a rubro. huelga. ¿Cuáles son? Es Los una dice el sustancia decreto. harto En el derecho de complicada. huelga, bueno, se lo reglamenta. Por supuesto, se este puede periodista, por ejercer ejemplo, derecho que está de haciendo la huelga, crónica, pero se lo es reglamenta, deben un partidario de la garantizar reglamentación los que son del derecho a servicios huelga. Y sí, esenciales. sí. El derecho a huelga tiende a 75% a de rebasar la prestación normal de reglamentación. servicio. Por ¿Cuáles ejemplo, el son? 17 de octubre del Servicios 45 es una sanitarios y huelga. hospitalarios. El ¿Sí? decreto lo Es especifica. decir, era un paro y También la movilización producción y decretado transporte por de unas agua, organizaciones gas, gremiales que todavía las no tenían telecomunicaciones. instituciones. Claro, pero transporte ahí de quieren combustible. meter, viste que sí un es verdad, estado en los bastante largo de hospitales cuáles son los servicios esenciales, vos tenés lo voy que diciendo para cubrir no la olvidarme. emergencia, ¿no Todo es lo que cierto? La guardia. La esenciales. guardia de emergencia, pero ellos Por quieren ejemplo, meter un montón si de los cosas, los controladores No, bancos, por supuesto, a los maestros Los siempre los servicios docentes. esenciales. de la prestación Entonces, de prácticamente no va a haber servicios huelga. garantizar todo lo que Y es si uno están le pregunta, garantizando que el país ellos no dicen, sienta. claro, ellos dicen, no van a poder hacer huelga los de los servicios esenciales. Bien, ¿y cuáles van a ser los servicios esenciales? Y si le preguntas a ellos, todos. Claro. Todos donde No, haya y acá ya hubo un trabajadores. intento, loco, Cristina Fiore en aquel momento de declarar esencial el servicio de educación. El servicio de educación, claro. Y entonces es una discusión atractiva porque todo el mundo lo complica en las huelgas. Es decir, una de las preocupaciones respecto de nuestra educación es que en la educación pública el derecho a huelga, perfectamente legítimo en esos gremios, Sí. también va horadando la propia educación pública. Entonces las clases burguesas empiezan a no mandar a los hijos a la educación pública porque Claro. sencillamente, y eso empieza a ser un círculo. Claro, no es la huelga la responsable de esto. Claro. Pero es una discusión de fachos. Siempre la reglamentación Claro, del derecho a huelga. que no moleste a las clases acomodadas. O sea, Y el por tipo supuesto, que respecto tiene- de esto, ya hay fallos cautelares que lo suspenden. Hoy, a la Que mañana, suspenden ayer, esta que suspenden la arbitrariedad aplicación de este de DNU, este tipo de DNU. y que lo declara preventivamente contrario al Claro. artículo 14 bis de la Constitución. Claro, Sí, 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 inconstitucional. Lo que hacen esto, Bueno, cirugía ya se de carniceros. interpuso, ¿no? Ya se interpuso la CGT y la CTA. Me parece que fue la CGT la que ya interpuso un amparo en relación a este DNU. Vamos a ver qué pasa. Ahora, uno esperaría que la CGT tenga otro gesto aparte de presentar un amparo, ¿no? Sí, claro. Llamar, qué sé yo, un paro nacional. No, la situación es de tal gravedad que yo sin Pero no exagerar, me la buscan, no, yo- no reaccionan estos tipos. No, yo CGT digo, ¿para qué está justificado? Bueno, está justificado para paro general por tiempo indeterminado desde el 10 de diciembre de 2023. Viene un señor con motosierra diciendo que, reivindicando una gestapo sindical y diciendo que quiere desmantelar el Estado. Hasta que no hablemos en otros términos, nosotros no Claro. paramos, nosotros paramos, por más votos Claro. que vos tuviera. Claro. Aquí Como a los ocurre en trabajadores, Francia. a los- Como ocurre en Francia, cuando le aumentan el combustible, sale todo el mundo para, y si no retroceden. Pero no hace falta ir a Francia, en No, no, mismo pero Bolivia. en Brasil no. también no ocurrió el- acá hemos dejado que, por Acá ejemplo, nuestro 10.000 familias salteñas vecino pierdan boliviano, su sustento. Nuestros vecinos, nuestro hermano boliviano, anda que le quieras imponer una cosa así. Pero bueno, es el Pero- despliegue del programa Motosierra, y el programa Motosierra ya sabemos que viene sin sindicatos, comprando a las organizaciones gremiales, presionándolas, amenazándolas con todos los recursos que haya. La idea es desmantelar el costo de la dignidad del trabajo argentino, eso sin duda. Si le Sí. preguntan a los buitres, que son los jefes del presidente, ¿qué quieren que hagamos? Y dice, bueno, no le paguen más a la gente esa. No le paguen jubilaciones, no le Claro, paguen no. Claro, obras claro. sociales. Bueno, pero yo a veces creo que estas no son solamente casualidades, ¿no? Por ejemplo, en Catamarca se intentó avanzar contra la educación pública y salieron todos los docentes, todo casi una pueblada en Catamarca. Y en Salta se intentó dejar afuera
a los empleados públicos, cuando se jubilen, dejarlos sin IPS, sin cobertura de obra social. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Por ahí el gobernador tuvo que retroceder y decir que alguien lo asesoró mal, ¿me entendés? Sí. Cuando, Claro. Pero, señor, Ya trabajadores, estaba presentado. pegó en el cuando a vos palo, te ¿no? dicen, che, va, vende tu casa y te hacen firmar, y vos decís, no quise, ¿qué está pasando? Y ese proyecto O no lees, sacó... o no lees, o eras parte del plan. Es símbolo de un gobierno haciendo macanas, haciendo la macana de avanzar sobre eso, que además legalmente, porque si fuesen tan desaprensivos, malignos, de amenazar el derecho adquirido de esa gente que aportó años para tener una cobertura, una obra social de una jubilación que ahora se le negaría, todavía debieran superar que eso sea posible legalmente, así como diciendo, ¿qué posibilidad de éxito tenía eso institucionalmente? ¿Pero Por más que quién cierra ninguna. esta O la aplicamos y bueno, y discutiremos y capaz que tenemos una posibilidad de ganar en la Corte Suprema, pero eso Tenía creo un que no hay valladar, posibilidad. tenía un valladar muy corto porque resulta que la Nación, es decir, PAMI, era el primero que le iba a decir, ¿qué? Si yo no le hago de vos, le hace las retenciones, le ha hecho las retenciones toda la vida, ahora me lo pasa a mí. No, Claro. claro. La Nación era la que se le... Automáticamente te Permitir. rebota, pero no tarda ni 48 horas en rebotar. No iba a andar, Pami, claro. no iba a andar. Ni con Eso maldad no- iba a andar. No, no iba a andar porque nos aceptaban Era a los la jubilados maldad salteños inaplicable. La maldad, claro, inviable. Entonces se han Impracticable. hecho B, han vuelto para atrás. Lo único que muestran es su pertenencia ideológica a la motosierra. Sí. Porque alguien ha dicho, che, el IPS, no, sí, sáquenlo a los jubilados. Ah, perfecto. No, bueno, pero ellos la ya- naturalización de esa idea. Sí. Claro. Ya mostraron su vocación, aún no estaba tan en boga la motosierra, pero no te olvides que en la pandemia ellos mostraron también su voluntad de recorte. Su voluntad de recorte, ¿no? Querían... Era una cosa insólita cuando lo escuchamos al gobernador que hacía su Facebook Live en aquella época, en la pandemia, que decía ahora dispuesto que le recortemos el 12, 13%, algo así, a todo el empleo público, y de ahí se lo vamos a transferir al sector privado, a los hoteles, a no sé quién, ¿viste? Hacer una caja con todo, un recorte, Sí. Después tuvo y que salir transferirlo a los decir privados, y después dice, no, que no quiso decir lo que dijo, ¿viste? Y que ahí, iba a ser voluntario. que después iba a hacer un aporte No voluntario. sé, no sé cuánto habrá recaudado voluntariamente, ¿viste? Porque Es lo más obediente, seguramente. no sé. Pero es insólito. Y con esa no cuestión sé. insólita, a mí me sorprendió cuando salió con esto del IPS. Y digo, no puede ser, ¿viste? Si yo que no soy abogado, digo, eso es claramente inconstitucional. No va a andar, claro. Es como que alguien, una familia, pagó una obra social determinada, ¿sí? Y que esa obra social dice, bueno, cuando su familia y todo el grupo familiar pase los 50 años, lo dejo sin cobertura. Sí, o sea, sí. en la estadística, cuando estás sano, te cubro. Pero cuando te enfermas, ya no te cubro. Ya no te cubro más. Y te hice las retenciones, todo, después se lo paso al PAMI, que el PAMI vea. No, y además, Claro. los afiliados al IPS, los empleados públicos, sobre todo los que están próximos a jubilarse, andaban al borde de infarto. Yo les diría que sigan con palpitaciones, porque alguien en el gobierno cree que son la solución, son la variable de ajuste. Claro, pero bueno, eso tiene una connotación, para mí hay un hilo que une el pensamiento ese del gobierno nacional con el gobierno provincial y por ahí pasó, ¿no? Sí. Claramente era dejar un sector vulnerable afuera y que vean cómo se las arreglan, ¿viste? Así es. Bueno, y otra de las cosas que el gobierno nacional, ya decidió, ya está todo cocinado, es el cierre de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, ¿no? Con un recorte de un 40%. El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Esto es una consecuencia de que la un cartera segundo de de la derechos travesura humanos de Caputo, se va a eso. encargar de garantizar Pero aparte, todos los imagínate derechos humanos en este y gobierno no para qué de defender serviría un sector una Secretaría de ideológico Derechos Humanos, partido. ¿no? Están recortando todos los derechos. Sí. Es solamente, Bueno, además vos es solamente sabés que una yo soy política de... militante de derechos humanos. Y yo entonces también. Tengo todos vos, desde donde venís, de tus orígenes, y tanto Luis, desde el peronismo, son defensores de los derechos civiles. Así es. Entonces, obviamente, bueno, para no entrar en suspicacia, qué sé yo, le preguntemos a Yemik, a la IA, a ver, ¿qué dice? A ver, Yemik. Hola, Yemik. No será santiagueña esa inteligencia, ¿no? Está durmiendo la Es siesta. lenta, es lenta. Hola, Yemik. Lo siento, a veces me cuesta un poco seguir el ritmo de la conversación. ¿En qué puedo Te está ayudarte? escuchando, ¿viste? Yemik, quiero saber, el cierre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina, ¿qué significa? ¿Qué es lo que sabes de ella?
El gobierno de Milei decidió degradar la Secretaría de Derechos Humanos a una subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia. Esto implica un recorte de personal del 30% y un cambio en su rol dentro del gobierno. La Secretaría cumplía funciones muy importantes, como la asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos, la implementación de políticas públicas para garantizar la igualdad y la no discriminación, y la promoción de la memoria, la verdad y la justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Con su degradación a subsecretaría, es probable que estas funciones se vean afectadas y que se prioricen otras áreas dentro del Ministerio de Justicia. Bueno, gracias, Yemi. Interesante, ¿no? Sí, sí. No, bueno, Le lee el discurso a Adorni del Mira, le toque. hacemos laburar a... De nada. Si necesitas algo más, no dudes en preguntar. Bien, mira, es muy educada. Sí, no le quedó la sangre en el ojo de lo de Santiago del Estero, se rebajó a contestarme. Te escucho perfectamente. Con respeto a todos mis comprovincianos santiagueños. Bueno, Pero vos fíjate que habla de cerrar la Secretaría de Derechos Humanos y reducir el personal, pero habla de un ahorro de 8.000 millones anuales, que son 8 millones de dólares, que si vos tenés en cuenta la bicicleta financiera que está haciendo Caputo es insignificante. Es decir, recorto un espacio donde la gente podía tener una contención, ¿sí?, sobre los derechos humanos. y Sí. las víctimas. Pero por otro lado estoy despilfarrando todo el dinero de los argentinos y endeudando a toda la patria. Es solo ¿no? para provocar, que a nadie se le puede ocurrir que hay la menor intención de ahorrarse nada. Más de Claro. 100 millones de dólares le dan por año a la CIDE en blanco. Es decir, no en blanco, sino por encima. No, refuerza le dice, la te, CIDE. Se lo dan te doy sin- 100 sin- sin rendición en negro, es decir, pero Y se lo dice dan... que no es para despiarnos a nosotros. No, Para es, nada. dice, no, es para que ese chico Caputo haga cosas santas, pero secretas y bueno, 100 millones de dólares. Claro, inclusive los 100 millones de dólares en nada respecto a los patinazos financieros de Caputo, que no, Claro. que se está fumando Con el carry trade vienen... años de Claro. financiamiento de Yo todo sí- el gobierno nacional Yo siempre digo entero. que Caputo tiene siempre la intención de llegar a esos espacios de poder, él y un grupo de poder, para duplicar o triplicar lo que tiene, ¿no? Tiene como 3 o 4 mil millones de dólares afuera, perdón, tiene más de 4 mil millones. Pero eso, cada vez que él se va, duplica o triplica su patrimonio, ¿no? Que ya pasó con Macri. No, uno no puede creer que 2 veces el tipo no haga la misma. Pues sí, una vez ya era increíble porque el hombre no venía de, Claro. no venía del MIT, venía de la timba más roñosa. Claro. Bueno, entonces una vez dijimos, le demos al timbero, nos endeudó en 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el usurero más peligroso del globo. Que lo ahogó al gobierno de Macri y lo ahogó al gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández tampoco tenía patrimonio demasiado con los Pero cumplimientos. Macri no venía a no ahogarse, venía a hacer esto mismo Eso, sin justamente. con gradualismo. Bueno, digo, se ahogó Claro. porque no pudo renovar Y su el autocrítica mandato fue de presidencial. Pero Sí. después vino Alberto y también estaba totalmente ahogado, más allá de que tenía sus cuestiones personales Alberto, Sí. pero estaba ahogado el gobierno. Tenía cierta hipoxia que ya venía con él. Pero no, pero por supuesto, el endeudamiento de Macri es una de las cosas que resuelve mal Alberto, Claro. que tenía que resolver esa principalmente bien, principalmente, es decir, arreglar esa deuda criminal que había tomado Macri con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera con el Fondo Monetario Internacional, con Christine Lagarde, Sí. porque era Macri y Christine Lagarde. Ni el Consejo Directivo del Fondo, ni el Congreso Nacional, ellos dos. Eso había que sacarlos corriendo, decir que te lo pague Macri. Y lo terminó Y ahora convalidando el volvemos a Congreso lo y mismo. después, bueno, terminó ahogando el gobierno económicamente, estoy hablando Así financieramente, es, lo claro, ahogó claro. la Secretaría de Hacienda por el suelo y bueno, ahora viene este energúmeno que no sé dónde vamos a terminar, ¿no? Todos pronostican los economistas que va a ser una crisis peor Pero que no, el 2001. pero no les tiembla el pulso cuando tienen que salir a hacer el papelón que hicieron con Ricardo Darín de perseguir a un actor tan conocido y justo ahora que está exitoso con la serie de Netflix del Eternauta. Ahí tenemos un videíto para ver también. A ver si nos ponemos. Este fin de semana el clásico locro y los pastelitos quedaron bastante opacados por las empanadas de la clase media. Y el plato fuerte, como no podía ser de otra manera, empezó a servirse en la mesaza de Mirta Legrand. Ricardo Darín, enojado con anuncios del gobierno, argumentó con cierta ironía que a la gente no le alcanza ni siquiera para una docena. Una docena de empanadas vale 48.000 pesos. 48.000 pesos, una docena de empanadas. Eso Así no que sabía. Ariel y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas de las chiquitas. Para un rato. Yo no tengo idea cuánto salen porque como las que hace la mamá de Luis, ¿viste? Comer al costo las empanadas. Claro. Este,
Casi 24 horas después. Es raro el lo que Caputo, pasa con que esto había de- estado en el Tedeum con Milei, se puso las de zapatillas Darín, y ¿no? le Es decir, respondió por una al parte, actor de Letra. a Mirta y a Darín, yo los tengo en las coordenadas No muy populares. no muy populares, es decir, El ida y vuelta eran se subió a las íconos redes sociales. culturales Muchos de en la favor de demolición Darín, del proyecto algunos a favor nacional y del popular. Pero del- salieron todos a presidente de la atacarlo, ¿no? nación. Todos los del Terminó gobierno salieron a respondiendo atacarlo a Claro, Darín. ahora, primero, Mirta, por eso yo digo que necesitamos de todos los compañeros y de todas las personas. Mirta, preclara mujer que pese a todas sus equivocaciones y prejuicios de clase, que ellos de pronto decide despertarse. La menos esperada de todas las... Yo creo que es la sensibilidad que ella pone porque lo está viendo. Y Ella su- también tiene empleados. Claro, y su buena intención, por eso yo digo todas sus opiniones anteriores, todo su verdugueo, todo lo de prestar la mesa para las operaciones de la CIDE, ¿no? El nieto operando con el periodista Santoro, hay Claro. mucha agua corrida bajo el puente de la Mesaza. Entonces, bueno, pero de pronto ella dice, miren, yo soy argentina, me gusta Argentina, me preocupa mi patria. No sé si estaré equivocada en haberlo criticado al peronismo, Cristina, al kirchnerismo, pero sale y lo está bien, no acorrala, me gusta. y lo acorrala al otro, al de Dólar Hoy, al Ramiro Marra, y le pega una revolcada a la señora de 100 años, le dice la verdad en medio de la oscuridad. Y el otro, Claro. bueno, entonces se despierta Mirta. Y viene y lo aviva Darín, que era otro, uno que ese para opinar contra el kirchnerismo era mucho más severo que Sí, era esta. bravo. Claro, eso nada de empanada, nada de giros. Pero lo está viendo igual, está viendo que las Y entonces cosas no ahora están dijo, ahora, avivado por Mirta, avivadora de gente ideológicamente dormida, se expresa Darín, que yo siempre decía, hasta me negaba a reconocerle su estatura artística, porque para mí un artista, si no tiene compromiso con su pueblo, no le falta bien. algo. Sí, bueno, pero a lo mejor no fue su momento. Ahora demostró tener un Ahora cierto dem- compromiso un demo- al de- decir desde un podio. Desde algún donde lugar está, sacar la cara y decir, me preocupa el alimento de la gente. Lo dice de una manera que habla de dónde viene, ¿no? De qué poca popularidad hay ahí. Claro. Porque esas empanadas de 48.000 lo han hecho reír a Sí todos. existen, ¿no? Pero sí existen. En Buenos Aires hay para todos los Hay gustos. para o sea, todo, claro. Sí. ya- pero igual, Empanada de en todas frasco debe maneras, ser. Claro, no, pero vos vas a Puerto Madero y tenés un bife de chorizo a $100, $120. Claro, no. Hay para ahí todos los hay- bolsillos en Buenos Aires. Hay para cada desplumador de palomita en esa Pero ciudad yo que... Claro. escuché a algunos periodistas, algunos analistas, que sacaron la cuenta y lo que gana un médico en el Garrahan, ¿no? Dividido en los días del mes, en 30 días, es la empanada que decía Darín. O sea, ganan... Por eso, con 3.000, independencia de si hay esa 2.000 docena de y empanadas o pico no, pesos, Claro. que es lo que saldría una empanada. lo que está claro es que el valor de O los sea, alimentos... 3 empanadas. como se Era de 2 pizzas. Era Pratt Guy decía que el aumento de las tarifas eran 2 pizzas. bueno. Claro. Este, Pero bueno, el tema es que justamente está diciendo lo caro que está, pero lo caro está para el barrio más popular de Buenos Aires y el barrio más caro y más concheto de Buenos Aires. Y ahí para todos los bolsillos. Pero está caro. Y lo está sintiendo la clase media alta, los pobres, todo el mundo. la incidencia del valor de los alimentos sobre los presupuestos de las familias normales de la Argentina, no hablemos ya de las pobres, es lo que aparece ahí en esa extraña forma de esas empanadas carísimas. Y eso Claro. es verdad y es brutal. Y es decir, que llegue la burbuja a la mesa de Mirta y Darín, que eran dos referentes duros del antiquinerismo, el antiperonismo, se miraban ellos, decía, tenemos Darín le ha dicho que expliquen la fortuna que tienen. Claro. Esto era como una especie, si bien nunca firmó, bueno, este gobierno no tiene intelectuales ni artistas, ninguno. No. Ya es un episodio histórico inédito en el que no hay un grupo intelectual que avale al gobierno nacional. El de Macri todavía lo tuvo. No estaba Darín, pero su condición de medio que antikirchnerista previo lo incorporaban. Bueno, hoy Darín y Mirta le dicen, hay Para problema la de mano. alimento. Claro. De alimento. Para la mano ya llega, el recorte llega hasta los alimentos. Yo que veo ahí también veo otros símbolos de la política, como es la cuestión de Milei no saludándolo a Macri, del jefe de la ciudad de Buenos Aires, ni a Victoria Villarroel. Quiere decir que este experimento destructor del Estado que él ha sido empieza a agotarse con el daño que ya ha hecho y que en muchos casos va a ser pero irreparable. encima, por ejemplo, Villarroel, sabemos que está parada en un nacionalismo medio raro ahí, pero con una parte de las Fuerzas Armadas. Macri, el primo de Mauricio Macri, que es jefe de gobierno,
representa un sector político, un sector industrial, un sector de la timba financiera poderosísimo Claro, de Argentina. pero dicen Entonces que tampoco- te empezás a pelear ya tenés en contra los trabajadores, tenés en contra el peronismo, tenés en contra a los Macri, tenés en contra a Victoria Pero Villarroel. también le hizo- Entonces te empezás a quedar solo. Y cuando No, te eso es quedas así. solo, Eso es así. Dice que Yo creo que tampoco el- le hizo un desaire también a los jefes de las Fuerzas Armadas. por eso no lo saludó a los Entonces, jefes de las Fuerzas O Armadas. sea, no es que le está haciendo un desaire a cualquiera, le está haciendo un desaire a fuerzas políticas aliadas a él y le está haciendo un desaire también a los jefes de las Fuerzas Armadas. Que, Ahora, volviendo a las empanadas de Darín, todo eso tiene su relación, porque Mirta y Darín y los jefes de las Fuerzas Armadas y Villarroel y Macri empiezan a cuajar un punto de, volvamos esto a Quiebre. cierta normalidad. Mm. Una normalidad que es falsa, porque es una normalidad que lo mismo quiere reglamentar el derecho a huelga, que lo mismo no entiende la gravedad de las agresiones a la patria que se han recibido. Entonces yo veo que empieza a salirle esa oposición Sí. por dentro, pero no es la oposición, Es un quiebre por es dentro. un quiebre. Porque Nosotros tenemos que ser la no oposición. tiene cintura suficiente como para contener todas sus alianzas. Eso es lo que... No, lo que claro, veo, ¿no? sí, ya era raro que fuera a ser elegido presidente de la nación, ¿verdad? Eso era rarísimo. De ahí en más todo, Despertarse con- que no con salude a un Milei uno, que presidente cambie era de, duro, que ¿ya? cambie de novia Fue duro para contratada, Macri. todo. Despertarse con Macri presidente fue duro, imagínate Milei. Y además de eso, Impensado. un tipo que no recorre el país, no fue ni a Rosario, no recorre ni una fábrica, no recorre, Así es. no va a un hospital, no inaugura una ruta. La verdad, yo creo que el destino de él está marcado, ¿no? Está marcado. Está marcado. Pero nuestro destino todavía está sin marcar. Claro. Es decir, el de él sí, ¿Escuchaste el el discurso nuestro. de Cristina? Eso es interesante. El discurso de Cristina el 25 de mayo. ¿Lo escuchaste, Guido? Sí, sí, sí. Tomaste nota. Tomé nota, porque además yo tengo una sintonía siempre con Cristina. Entonces, claro, a mí me parecen obviedades las cosas que dice. Pero son obviedades que necesitan ser dichas y que necesitan Sí. ser dichas en ese enorme volumen que ella conserva como militante política. Porque si no, cada uno se empieza a sentir solo con sus verdades. Por ejemplo, cuando habla de los problemas económicos de la Argentina. Y entonces uno está apabullado por todos estos charlatanes a los cuales llamamos economistas en el prime time de la televisión porteña y que terminan imponiendo un cacareo estúpido sobre la economía, lleno de falsificaciones y que, claro, como opinan desde el atrio del supuesto economista, corrompen el pensamiento nacional al respecto. Y ella vuelve a lo básico. Aquí siempre el problema es la restricción externa. ¿Y qué es la restricción externa? Es la falta de dólares. La falta de dólares, sobre todo, para nuestro desarrollo, para nuestra producción. ¿Y qué encierra la restricción externa? Bueno, encierra básicamente el problema de la colonia. ¿Sí? Aquello que decimos patria sí, colonia no. Sí. Por empezar, Que se lo escuchó cantar, ¿no? que se lo escuchó Se cantar escuchó ahí, cantar. la militancia coreó la consigna Bastante clave. fuerte y bastante clave. Clave. Entonces, porque primero necesitamos dólares por nuestra condición de economía semicolonial, por nuestra economía bimonetaria, que es toda una renuncia de soberanía económica, de soberanía política, en definitiva, porque la moneda... y finalmente, nuestra colonia, en lo que siempre se debatió por dejar de ser, que es la industria. Es decir, desde Mariano Moreno en adelante, lo que hay es una invitación a que la patria se constituya como tal, industrializándose. Todo el mundo que tiene dos dedos de frente en la historia argentina dice, nos industrialicemos, no nos dejemos colonizar por la invasión, por las manufacturas extranjeras, y nunca vamos a tener dólares si nos desindustrializamos. Eso es lo que Claro, entiende. Es una espiral descendente y que termina en la ruina de Y todo. que termine en la ruina de todo. Entonces nosotros, ¿qué somos? En el año 2024 hemos salido campeones mundiales de caída, de desplome de la actividad industrial. Campeones mundiales. Según la ONU, o no sé qué organismo, pero es oficial. 9,8% de caída de la actividad industrial en la Argentina, es la nación del planeta que más cayó en el Y año cuando la 2024. batalla entre las potencias mundiales se está dando por la industrialización y conservar la industria. Todo caso el de mundo Estados Unidos defendiendo su industria. Contra China es defender la industria. Y nosotros defendiendo, tenemos una nueva idea. No vamos a tener industria. Y vamos a ser libertarios de la escuela de Austria, guiados por un soquete, y hay que aguantar que ya nos va a ir bien. Entonces, Claro. frente a esa irracionalidad, Claro. Cristina es como una reserva de racionalidad, cordura. de cordura, de llamarle a las cosas con su nombre, de explicarlas,
de explicarlas de buena fe, además, diciendo Se cosas puso que de no. maestrita ciruela. Claro, y bueno, Y además de eso, notas que también hay una intención de descolonizar la Patagonia y Tierra del Fuego, ¿no? Con esto que están por hacer una apertura indiscriminada con respecto a lo tecnológico, a los celulares, todo eso, es dejar sin laburo a la gente. ¿Qué va a hacer la gente de Ushuaia, de Tierra del Fuego? Se va a terminar yendo de ahí, y lo que tienen la idea, porque es un punto geoestratégico, es armar una base estadounidense nuclear, ¿no? Esa es la idea, dice. En los hechos le hemos transmitido nuestra base militar de control del Atlántico Sur. En los hechos se le hemos entregado a la OTAN. Ha venido la general, a esa que Richardson en su momento ha ido ahí, ha iniciado la bandera yanqui. ¿Sí? Han tomado conocimiento, control de todo. Es decir, en los hechos está en manos de ellos. Ahora, además le han prometido al actual general del Ejército Sur, es decir, del general que se ocupa de nosotros y del Atlántico Sur, que durante este año van a tener la autorización para una base de submarinos nucleares en... O sea, nos estamos convirtiendo en un protectorado. Claro. O ni siquiera en un territorio ocupado por... Territorio ocupado, porque ni siquiera lo protegen ellos. No es para proteger. No es para No es para protegerlo. Es para Es para abordarlo, hacer un tomarlo. saqueo total. Tomarlo, saquearlo. nuestra Patagonia, nuestras aguas, Nuestro todo, recurso nuestro estratégico. todo, nuestra patria. Y nosotros, los ciudadanos, papando mosca, discutiendo si la empanada era muy cara o no era muy cara. No, Claro. era muy cara. Entonces, ahí por otro lado, yo escuchaba a Cristina y una cosa que siempre se dijo en las campañas, la última campaña acá en Salta, era el Estado presente, hablar del Estado presente. Y ella dice que no es solamente el Estado presente, que eso no basta, que para los más pibes, menores de 40 años, no basta con hablar del Estado presente, sino de un Estado eficiente, que muchos se han cansado de ir a los hospitales durante los gobiernos de Alberto, el gobierno de Macri, el gobierno anterior también, y no tener soluciones, que daban turno de acá al año que viene si te dolía la muela. Entonces, hablar de un Estado eficiente y volver a repensarse y replantearse todo para ampliar la nueva mayoría que se necesita construir, ¿no? Sí, a mí eso me suena como que está en línea con las nuevas melodías, ¿no? Que invita a componer Axel, volver mejores. Sí. Claro, volvimos mejor. Alberto no fue la mejor forma de volver mejores, sin duda. Sí, bueno, entonces, la doctrina debe actualizarse, decía Perón. Claro, Entonces, sí. buscar la manera de reinventarse, y en eso creo que está la tarea del peronismo y el espacio nacional y popular de Salta. Por eso, a mí cuando me decía lo del 7%, yo decía, este es el punto de partida de algo. Claro. Bueno, Se sube su papá. otro. Bueno, ¿le prestaste el libro antes que a mí? Sí, me Claro. parece que sí, ¿no? Bueno, pero a tono, ¿no? Con esto de hacer desaires, hubo un periodista que hizo enojar mucho a Toto Caputo, a Luis Toto Caputo, cuando presentaron, viste, ese plan para los ahorristas, ¿no? En realidad ese plan para mejorar las condiciones de los ahorristas, algo así muy traído de los pelos, pero que en realidad encierra un blanqueo, ¿no? Un blanqueo, algo bastante... El eterno blanqueo. Lo que pasa es que este gobierno, claro, si no era un no le blanqueo entran que tenía dólares, fechas. no es dólares de cualquier lado, porque ahora ya Sí. blanquea cualquier tipo de actividades para hacerse de dólares. Sí. Tiene vida en... Parece que ahora están por anunciar una circular del Banco Central en lo que el Banco Central va a aceptar dólares manchados con sangre. Ah, mira. Claro. Sí, mira. sí, no importa. La nueva circular. La nueva circular Claro. dice, no importa si vienen manchados de sangre, Claro. aquí se los vamos a... Acá se los pueden vamos a- circular, pueden Lo vamos a- circular. lo vamos a- Amojosado. Con agujeros de bala, también. Antes que se les pudran. Bueno, Ahí vamos va. a ver qué pasó con este periodista, Tape, me parece, hasta que, Caputo lo hizo famoso. A ver. Gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón, sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. Quería saber si esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares abajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno. Estás diciendo un nivel de John disparate. Javier se llama. O sea, ¿de qué estás hablando? Pero No hablo de, no tiene que ver con... ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo Lo del hace colchón? enojar No, mal. hablo del gabinete. Se hace ofendido. No, hablo de, a ver, sí, caradura total. No seas irrespetuoso. Mirá vos. Porque sí se- a ver, según- no te Pero pases viene el de- periodista, Claro, no arruga, ¿eh? No, Lo que según estás su- haciendo es una falta de respeto. Que la tenga en Panamá o en las Islas Caimán o en otras guaridas fiscales no equivale en absoluto que lo tenga en el Y colchón. lo dice, Una lo falta dice. de respeto. Estoy tratando de contestar lo que vos acabás de hacer. Vos acabás de decir que yo tenía dólares debajo del no, colchón. yo Eso dije- es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este Ok. instante. No soy Hago la ¿Qué pregunta tal nuevamente. la combinación? Pero Sí, escucha, yo soy escucha, garantizado. escucha. Guado. Cualquier ministro cree que hay que usar los dólares debajo del colchón. Si los tuviera,
yo hago un paréntesis, según la declaración jurada de muchos ministros, figura que tienen dólares en el exterior. Por eso tener dólares en el exterior está permitido. No es tenerlos debajo del colchón, como vos estás sugiriendo que fueran dólares no declarados. Bueno. Entonces, no estás entendiendo ni siquiera de cómo es lo que se ve. O sea, tener dólares en el exterior puede tener cualquier argentino. Tener dólares los tiene declarados y no declarados, según el propio Panama Papers. Claro. Tenerlos afuera seguramente que es muy argentino y muy patriota. No tiene nada que ver eso, igual que estás diciendo nosotros promovemos la libertad. El que quiere tener dólares afuera, los puede tener afuera. El que los quiere traer, los puede traer. Pero estaría bueno que no sea ministro. Pero además tiene sea ministro dinero, de Economía. Tiene dinero declarado en cuentas offshore, pero también tiene dinero no declarado en cuentas offshore. Tiene de los dos. Tiene de los dos. Debe tener seguramente en Buenos Aires, bajo el colchón, debe tener algo más. Y de los muchos, tiene más del 95% de su patrimonio en cuentas ajenas al país. Sí. ¿No? Y, o por lo menos, ese es el dato que yo escuché, tampoco le vi la pericia, pero me suena que... pero además muchas de las cosas que tiene declaradas las declaró en el blanqueo de Macri, que era aquel blanqueo que primero no era para funcionarios ni para sus parientes, y después por decreto amplió para sus funcionarios y para sus parientes, y sin ponerse colorado ni hacerse los blanquearon un paquete gigantesco de plata negra. Sí. Y todavía estos malhechores se hacen los ofendidos con un periodista y le exigen una inmediata rectificación. El ímpetu que tiene, eso estaban diciendo algunos medios, es que pasaron, Caputo antes no hablaba, no se exponía, no decía, no confrontaba con nadie, pero hoy pasó con un ímpetu llamativo a confrontar con los periodistas, al bravucón. Sí. A decirle Ricardito, a Ricardo Darín. Claro. Entonces, hacerse los malos. Pero bueno, esto trajo cola, porque ahora modificaron algunas condiciones para estar presente en las conferencias de prensa de Adorni. Escuchen esto. Por favor. Sale una resolución hoy en el boletín oficial donde se establecen las condiciones, ahí lo tenés, donde se establecen las condiciones y los requisitos y el procedimiento para acreditarse como periodista para cubrir la actividad en la Casa de Gobierno. Le dan un cupo de 25 puestos para la sala de periodistas, de 36 para la sala de audiencias, pero a la hora de ver los requisitos, Luis, ahí es donde el profe Rabanal colocó la lupa. Por ejemplo, todos los periodistas que quieran acreditarse en la Casa Rosada van a tener que presentar una declaración de medición de audiencia y alcance del medio en el que trabajan. ¿Y yo para preguntarle a Adorni, tengo que tener buen rating? Bueno, más o menos. Más fácil entrar a la NASA. Sí, lo otro es estos periodistas, ¿no? Que se empiezan a escandalizar con estas cosas. Pero está buenísimo que salten, por lo menos. Sí, por lo menos, pero también hay que recordar que estos mismos eran los que erosionaban la autoridad de un gobierno que garantizaba un Estado de Derecho. Y a ese mismo señor de los lentecitos, el profe no sé cuánto, yo lo escuchaba ponderar el lofer divertidísimo. Comentaristas del lofer. Pero por eso mismo es un buen termómetro que salten estos tipos, ¿no? Te digo. Así es. Son Canalizan ahora por las condiciones, o sea, por la restricción a la libertad de expresión. Claro, justamente es restringir la libertad de expresión. Hasta una censura previa. No, sin duda. Claro. Si no vos me podés venir a preguntar si no me acreditan no sé qué cosa. Claro, pero aparte queda supeditado a los grandes medios de comunicación, a los que reciben la pauta del Estado. Si ellos quieren, porque después pueden decir esto tampoco. Solamente va a venir Johnny Viale. No, te pueden decir canales pares sí, canales impares no. Sí, exacto. Canales pares sí, canales impares no. Canales Cuca no, canales no sé qué. Jurada de bienes pedían. Claro. Medición de audiencia. Claro. Sí. Acreditación del medio y que el medio se hacía cargo de lo que vaya a preguntar el Yo y en mis redes... Ni siquiera en Estados Unidos ocurre este tipo de cosas, ¿no? Una locura. Aparte de pedirle que vayan con corbata, saco y demás, también estaba todo eso. Bueno, me pareció demasiado ponerlo, porque bueno, sí, en algunos lugares te piden. No te tienen que pedir en ninguna parte. Deberían. No te que esté vestido es suficiente. Claro, sí. Menos un gobierno que está presidido por la peluca con pata ella, con campera de cuero. Pero aparte son libertarios, ¿viste? Claro, es decir, ahora con restricciones. Vengan los periodistas, vengan de corbata, vengan peinados así, vengan peinados allá, no vengan. En realidad es el deterioro de la democracia, de la política. Y es verdad, es decir, está bien que empiecen a saltar algunos que antes uno los consideraba cómplices de la degradación. Muy válido Yo en mis redes hoy le llamé el fusible Darín. Claro. ¿No? En la sociedad hay uno. Otro fusible. El fusible no apareció. Es decir, partes
partes sanas de la sociedad que antes han sido cómplices, han avalado, se han reído del lofer, no han tomado... Hijos sanos del gorilaje. Hijos sanos del gorilaje que de pronto dicen, claro. Me está pareciendo mucho, yo me bajo. Y bueno, alguien dijo que cuando más estúpidas son las leyes, está más cerca el fin del gobierno. Bueno, espero que eso sea el sumo, la estupidez y bueno. Sí. Y acá no vamos a... Es una expresión de deseo, me parece. No, me parece que así ocurre. Cuando se ven acorralados por la cuestión económica y no pueden dar soluciones y la economía no se reactiva, empiezan a salir con estupideces y a querer restringir un montón de cosas y ahí es cuando toda la cosa se desmadra, ¿no? Bueno, fue un verdadero placer tenerte, Guido, con igualmente, tu gran compañeros. cuota de optimismo. Espero ansiosa el libro de este filósofo. Sí, Byung-Chul Han. Bien, bueno. Perdonen mi coreano, los oyentes.